Si tienes una impresora 3D, especialmente una Bambu Lab, que es la más común, recuerda que esas impresoras necesitan un mantenimiento preventivo. Ya le toca mantenimiento a mi impresora y te voy a mostrar el paso a paso. Es bastante fácil, así que pon mucha atención. Lo primero es la cama. La cama de impresión, que es esta, se lava bastante fácil. Solamente con jabón de lavar los trastes, literalmente el jabón de lavar los trastes lo pones un poquito aquí, con un poquito de agua y con la esponja del lado amarillo le pasas hasta que le quites toda la laca que tenía tu cama o el pegamento según lo que utilices. Es lo primero que vas a hacer, limpiar la cama. Lo siguiente es quitar los residuos de plástico que estén por ahí tirados de manera rápida con un pañito o con servilleta. Ahora vamos a limpiar el eje Y, que para esto hay que voltear lo que es la impresora, pero recuerda siempre tener esto desconectado totalmente. Vamos a quitar los tubos, o sea, vamos a desconectar el AMS. Aquí lo tengo desconectado de la parte de atrás y también quitar aquí los tubitos que por donde se pasa el filamento. Para trabajar con el eje Y tenemos que voltear la impresora, ¿ok? Vamos a trabajar con esta parte de aquí atrás. Y con servilleta vamos a limpiar todo lo que esté por acá de residuos, ¿ok? Aquí, por ejemplo, puede ver que ya hay un par de residuos. Vamos a ver si lo puedo mostrar. Aquí hay residuos de plástico y es lo que vamos a quitar con servilleta. Vamos a quitar todos los residuos que queden por ahí de plastiquitos. Ok, una vez limpio ya esta zona, ahora hay que poner un poquito de aceite. Normalmente se utiliza este, que es el de Bambu Lab, el aceitito que trae Bambu Lab. Pero también, si no tienes ese o ya se te acabó, puedes utilizar WD-40, ok, que es bastante útil también. Yo utilizo todavía de este porque todavía me queda. Realmente la máquina es relativamente nueva, así que todavía podemos utilizarlo. Literal, te lo puedes poner en el dedo y untarlo tú mismo manualmente. Y se hace directamente en los lados de los rieles, ¿ok? Por los lados. Específicamente por los lados en los rieles que estás. Muy bien, ahora vamos a trabajar con el eje X, ¿ok? Que sería este eje, el que mueve el extrusor de este lado, que así, este. Y lo que vamos a es limpiar toda esta parte. Normal también, igual, literal, no es tan difícil. Es pasarle primero una servilleta por acá para sacar, como puedes ver, esta suciedad que se genera por medio de los residuos, los micro residuos de un plástico derretido, obviamente, ¿verdad? Listo, ya quedó. Como veas que tu servilleta ya no está saliendo tan sucia, ya quedó. Ahora vamos a pasarle otra vez grasa, pero en este caso yo voy a recomendar el WD-40. ¿Por qué? Porque es más fácil de ubicar acá, o sea, de ponerle aquí. Como ese es solamente en esta zona, es muy fácil utilizar el W40. Recomiendo hacerlo lentamente, no presionarlo fuerte, sino lentamente para que se pueda depositar correctamente en toda la zona y lo vas distribuyendo. Listo, ya quedó esa parte. Ahora vamos con la parte pues, no menos importante, que es el eje Z, que es este que nos ayuda a que suba y baje todo lo que tiene que ver el extrusor, ok. Y ahora sí, con una servilleta para limpiarlo primeramente, o sea, para que lo limpiemos primero antes de ponerle la grasa, vamos a poner una servilleta doblada de esta manera, justamente en los rieles, ok. Presionando ese riel, bajamos el eje para que él esté girando y se vaya limpiando, ¿ok? Por ejemplo, miren cómo va quedando, ¿sí? Así lo vamos a hacer primero en esta parte y luego otra vez lo subimos, ¿ok? Todo asegurándonos hasta que se limpie bien este eje. Bajamos y ahora sí, está bastante sucio, ¿eh? Se ve notable la suciedad. Bien, ahora vamos a poner acá, vamos a engrasarlo, pero ojo, aquí no se recomienda utilizar
el WD-40. ¿Okay? Muchos lo utilizan, pero por ahí los expertos dicen que no se recomienda utilizarlo. Así que esta parte sí vamos a utilizar esta grasa especial que es para estas barras, ¿ok? Que como te mencioné, viene ya en el kit de Bambu Lab. Si no, pues hay que comprar una en la ferretería. Bueno, este ni siquiera se había utilizado. Te untas en el dedo y lo pasamos así en la barra, ¿ok? Muy bien, le pasamos el pañito final por todos lados, por si hemos embarrado algo, o perdón con la luz acá, embarrado algo, hemos manchado algo por acá. Le pasamos un pañito o le pasamos la servilleta como mencioné. Normalmente no deberías manchar tanto. Y ponemos ahora la cama de impresión acá. Y listo, ya con eso quedaría la Bambu Lab totalmente limpia, o en este caso ya con el mantenimiento de prevención que normalmente se tiene que hacer. Luego de ahí simplemente pasa la parte de la nivelación, que eso lo haces de manera automática con la computadora, con la misma impresora. Pasa la nivelación para que lo haga todo normal y ya quedaría. Ahora, si ya tú le sabes a esto y sientes que hay un paso que se me olvidó, ponlo en los comentarios y no olvides seguirme para más.